Álvaro, te agradecemos mucho tu presencia aquí en Infobae TV. Y bueno, arranquemos por algún lado, porque la verdad que es un estudio muy profundo y podemos, y es un problema muy grave. Pero uno de los temas que abordás aquí es, digamos, dificultad para hacer un buen diagnóstico de exactamente qué es lo que está pasando en la seguridad en la Argentina, básicamente en la provincia de Buenos Aires. Y además das un dato que es grave y que me gustaría que lo expliques, y es que el PNUD, un estudio que hizo Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, sobre seguridad en toda América Latina, no se mostraron los datos sobre la Argentina. ¿Esto por qué? Sí, en realidad lo que ocurrió es que no hubo una presentación oficial del estudio en Argentina, mientras que en otros países sí se hizo. Y creo que tiene que ver con que el informe arroja algunos datos sobre la situación de la seguridad ciudadana en nuestro país que son preocupantes. Puntualmente, este informe señala que Argentina ha sido en los últimos 6 años el país con mayor cantidad de robos de toda América Latina. Esto, repitámoslo, el país con mayor cantidad de robos de América Latina. Esto es una cosa realmente impactante. Sí, es impactante, sobre todo por la magnitud que tiene. Estamos hablando, América Latina, para ponerlo en contexto, es la zona más insegura de todo el planeta. Los niveles de inseguridad están por encima de los de África, por ejemplo. El país con más homicidios del mundo es Honduras. Y América Latina, tanto los homicidios como los robos vienen creciendo de manera sostenida, cuando en otras regiones del mundo, por ejemplo, los homicidios vienen bajando. En este contexto, de ser la región más insegura del mundo, Argentina tiene algunos datos que, como decíamos, son preocupantes. Debe tener la mayor cantidad de robos denunciados. Esto se mide en una tasa por cada 100.000 habitantes. Argentina tiene 974 robos por cada 100.000 habitantes. Está por encima de Brasil y México, que andan entre los 500, 600 robos cada 100.000 habitantes. Incluso Honduras, que es el país con más violencia del mundo, tiene 300 robos denunciados por habitante. Entonces, este tipo de datos nos ayudan, digamos, no es tanto para cuestionar la situación en Argentina, sino para decir, bueno, tenemos un elemento más para el debate. Frente a la ausencia de datos estadísticos, que ese es otro de los grandes problemas para llegar a un diagnóstico consensuado en Argentina, ¿no? Por lo menos tenemos algunos estudios internacionales que nos aportan algunos indicadores que nos permiten decir, bueno, por dónde tendríamos que empezar a pensar una política pública de seguridad ciudadana. Bueno, entonces, digamos, este primer dato, este informe de Naciones Unidas dice que Argentina lidera este ranking de robos por cada 100.000 habitantes, casi duplica el caso de Brasil y México, más de 900 cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, en otros datos, según este informe, por ejemplo, homicidios, ¿cuál es la situación de Argentina? Curiosamente, en homicidios Argentina está bastante bien. Está entre los países con menor tasa de homicidios de la región. Tiene 5,5 homicidios cada 100.000 habitantes, cuando países como Honduras, que es el otro lado de la estadística, tiene más de 90. Entonces, Argentina, junto con Chile, con Uruguay, con Cuba, están entre los países que tienen menos homicidios. Pero, curiosamente, es el país con más cantidad de robos. Entonces, un elemento para discutir públicamente es, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué en Argentina tenemos una cantidad de homicidios tan baja y una proporción de robos tan alto? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, creo que en el caso Argentina lo que nos falta es una verdadera política pública sobre seguridad consensuada entre todos los niveles del Estado, ¿no? Argentina ha sufrido en los últimos 20 años un deterioro de los índices de igualdad. Si bien en los últimos años hemos tenido un crecimiento económico prolongado, no se han logrado resolver situaciones de pobreza estructural. Algo interesante que plantea el informe de Naciones Unidas es que habla del delito aspiracional, es decir, pese a los grandes avances en materia económica, esto no implicó reducciones en las tasas del delito. Entonces, estas teorías tan extendidas en la región, que decían, bueno, si seguimos creciendo económicamente, el delito va a tender a bajar, digamos, no están sucediendo. Se ve todo lo contrario. Un buen crecimiento económico en realidad no implica mejoras en la situación de la seguridad ciudadana. En ese sentido, hay algo para mirar, porque lo que muestran las estadísticas es que hay personas que, pese a que tienen trabajo, igual delinquen.
Una encuesta hecha entre internos, o sea, entre presos en Argentina, mostraba que el 70% cuando fue atrapado, robando, además tenían empleos formales. Empleos que a lo mejor eran precarios, empleos que no lograban satisfacer sus necesidades. Pero estas personas, además de trabajar y de empezar a aspirar a tener una movilidad social a través del delito, también lo que mostraban era que vienen de familias que hace varias generaciones que no logran salir de la pobreza. Entonces, la incapacidad del Estado de generar políticas estructurales que logran romper con las barreras a la movilidad social, empieza a empujar a algunos ciudadanos al delito. Empiezan a ver en una sociedad donde se consolidan los patrones de consumo, empiezan a ver al delito como una situación, en algunos casos, complementaria al trabajo para poder ascender socialmente. Es dramático, digamos, antes se ascendía por el trabajo, por la inclusión, ahora por el robo, pero me parece tan racional que además esté puesto en un estudio, o sea, que se diga, sí, es así, o sea, que se legitime este concepto, el delito como un mecanismo aspiracional, digamos, como una forma de ascenso social. Antes, digamos, en el peronismo se decía, bueno, que el trabajo era el mecanismo para ascender socialmente. Ahora no, es el delito. Realmente me parece muy interesante, me parece muy duro, pero lo entiendo perfectamente. ¿Qué dirías en cuanto a por qué no hay un diagnóstico consensuado y una política consensuada en la Argentina en materia de seguridad? En primer lugar, en términos de diagnóstico, faltan datos estadísticos oficiales, ¿no? Gran parte de los informes y estudios internacionales que hay, digamos, recurren a estudios privados, o sea, contratan encuestas, contratan investigadores para generar datos que son confiables, son muy sólidos, pero la verdad es que no son oficiales. Entonces, hoy el Estado argentino, tanto a nivel nacional como provincial, no está produciendo la variedad de datos estadísticos que se necesitan para poder hacer un buen análisis de situación. Sin un buen diagnóstico no podemos formular políticas hacia futuro. ¿Por qué no lo hace? Porque, digamos, por ejemplo, yo aquí comenté varias veces el caso del doctor Ciafardini y la dirección de, creo que es justamente de estadísticas o de criminología o de estudios de política criminal. De política criminal en el Ministerio de Justicia, alguien que realmente tiene, digamos, respeto académico, pero sin embargo insiste en no dar esta información, no brindarla para pensar, ¿por qué crees que suceden estas cosas? Bueno, creo que hay dos factores. Por un lado, hay un problema estructural del Estado argentino en temas de estadística. Esto en los últimos años lo hemos visto con la economía, con indicadores sociales. O sea, está en juego la capacidad del Estado de producir este tipo de información. Y por el otro lado se cruza con el factor del fenómeno innovador, digamos, que tiene el tema de la inseguridad ciudadana. No hace 40, 50 años que se está viendo este problema en América Latina, es algo más reciente, de las últimas 2 décadas posiblemente. Y el Estado argentino en todos sus niveles todavía no ha logrado actualizarse y adaptarse a los nuevos contextos y no está generando la información que se necesita para desplegar políticas públicas articuladas. Creo que esto, digamos, esta falta de datos estadísticos se complementa con la falta de interacción entre los distintos niveles de gobierno. Lo hemos visto en los últimos años, mientras el gobierno de la provincia de Buenos Aires en la última década ha avanzado con reformas más de mano dura, de restricciones a la libertad de los detenidos, con una posición mucho más dura frente al delito, desde el gobierno nacional había una postura que iba en otra dirección. No estoy haciendo un juicio de valor sobre cuál es la más conveniente. ¿Cuál es la mala? El problema es que nosotros no tenemos una política pública del Estado federal que articule con los estados nacionales y municipales y que permita tener estrategias conjuntas frente al delito. Porque lo que muestran los estudios regionales, las experiencias de los organismos internacionales de desarrollo, es que el delito no se resuelve con penas más duras. La pena más dura en realidad no disuade al delincuente de incurrir en delitos. Lo que hace es incapacitarlo por más tiempo. Si una pena por un robo es más alta, digamos, el criminal va a estar más tiempo en la cárcel y durante ese tiempo no va a poder delinquir. Ese es el principal efecto, es lo que se llama la incapacitación. Pero en realidad las buenas prácticas indican que hay que atacar en muchos frentes al mismo tiempo. Hay que avanzar con los temas de prevención social, trabajar con las comunidades en riesgo, con las zonas donde están las víctimas y los victimarios, ayudando a resolver situaciones de violencia en las comunidades, de violencia intrafamiliar, de violencia de género, trabajar con los elementos que llaman facilitadores del crimen, el alcohol, las drogas, las armas, trabajar también en el hábitat urbano. Y hay experiencias que han sido exitosas en ese sentido, en América Latina. Hay experiencias. Digamos,
de política integral contra la inseguridad. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, hay varios ejemplos en Colombia, el ejemplo de Cali, de Medellín, ciudades que abordaron el problema de la inseguridad de esta forma multifrontal, ¿no? No solamente fortalecieron la policía, las agencias de seguridad, sino trabajaron con las comunidades más vulnerables, trataron de reducir la violencia intrafamiliar, trabajaron con los jóvenes para evitar que dejen la escuela, que tengan una salida laboral, y también llevaron el Estado, ¿no?, a lo que serían las villas de acá. Sí. O sea, en vez de tenerlos aislados de la sociedad, de la comunidad, llevaron transporte público, servicios públicos, escuelas, centros de formación profesional. Ahora, el caso de Colombia, pregunto, ¿no?, también puede ser especial en el sentido de que tal vez se dirigió más presupuesto y tal vez más ayuda internacional, porque era una inseguridad muy vinculada al narcotráfico también. No sé si eso marca algún tipo de diferencia en cuanto al combate contra la inseguridad. Bueno, el punto que haces es muy bueno. En realidad, la dinámica de la criminalidad varía de país en país. En realidad, cuando hablamos de crimen, deberíamos estar hablando de conflictividad. Cada país y cada sociedad tiene distintos patrones de conflictividad, y una buena política de seguridad sería una política que ayude a gestionar esos distintos niveles de conflictividad. La problemática de Argentina no es la misma de Colombia, claramente. El punto es que hay... Por lo menos no todavía, no sabemos... Todavía no hemos llegado, por suerte. Si no, bueno, si no se encara una política consensuada entre todas las, digamos, entre todos los actores, pero sí, perdón. Es un buen punto porque, por ejemplo, en temas de narcotráfico, el narcotráfico en Argentina, todos los estudios, todos los analistas indican que está creciendo de manera descontrolada. Bueno, en parte no hay una política articulada. ¿Quién tendría que estar articulando esto? Cuando yo hablo de coordinación entre niveles, también es entre niveles de gobierno y entre agencias. Hace poco escuchamos, creo, a un funcionario nacional diciendo, bueno, el tema del narcotráfico lo tienen que solucionar los jueces. Sí. Los jueces dicen, denos presupuesto y una política de seguridad. La aduana mira al servicio de migraciones, digamos. Falta una política que coordine la labor de todos estos organismos, por ejemplo, y fijar prioridades. Es decir, bueno, ¿cuáles son las 2 o 3 prioridades en materia de política criminal del Estado? Una debería ser narcotráfico, claramente. Bueno, sí, efectivamente. Y además hay algo, Álvaro, y es que el jefe de gabinete, Capitanich, dijo la semana pasada claramente ante un documento crítico justamente de la Comisión Episcopal Argentina que hablaba de los niveles de violencia, que la seguridad es un problema de las provincias. Digamos, como que las provincias se tienen que arreglar solas en este asunto. Es exactamente lo contrario a lo que estás diciendo vos. En realidad, claro, o sea, la seguridad es un problema del Estado argentino. El Estado argentino tiene distintos niveles. En realidad sería injusto decir esto es un problema de las provincias o que las provincias le echen culpa a la nación. Hay problemas, por ejemplo, como el narcotráfico, que no se puede resolver sin una labor coordinada. Porque la provincia de Córdoba, por ejemplo, no tiene nada que ver con el control fronterizo en Argentina. Entonces no puede controlar el ingreso de precursores químicos o de, no sé, de drogas que vienen del exterior. Entonces ahí es donde aparece la necesidad de coordinar. El Estado Nacional tiene algunas responsabilidades, los Estados provinciales tienen otras responsabilidades, eso lo mencionamos en el informe, que las provincias están teniendo también una incapacidad para planificar, para tener un trabajo estratégico en contra del delito. Esto se ve mucho con el tema del narcotráfico. Y además cada provincia tiene su propia problemática. El problema del conurbano, desde tráfico de drogas hasta robo de autos, digamos, hay todo un abanico de industrias ilícitas que tienen su propia problemática, sus propios actores y motores, y también sus propios circuitos de dinero, dinero ilegal, por supuesto, sobre el cual no hay control. Entonces, para cada uno de estos componentes se puede pensar estrategias coordinadas entre los distintos niveles de gobierno. Eso es fundamental para empezar a tener, digamos, un piso de acuerdos y una política de largo plazo. Sin políticas consensuadas de largo plazo no vamos a tener resultados concretos. Y también haces un análisis aquí en este estudio muy interesante sobre el tema del Código Penal, cómo sale del nuevo código, de las reformas del Código Penal, digamos, cómo sale al debate público, cómo se debate este asunto políticamente. Incluso hay una campaña de un candidato, un precandidato presidencial para el rechazo de estas modificaciones, de este nuevo Código Penal.
¿Qué es lo que explicás aquí en el informe? En realidad el informe estuvo un poco motivado por cómo se dio la discusión sobre el Código Penal, porque de repente aparecía el Código Penal como posicionado en los medios de comunicación como la principal herramienta para luchar contra la inseguridad. Y esto no es así. O sea, la reforma del Código Penal era necesaria porque necesitaba una modernización, un proceso, digamos, de armonización, ya que había sufrido más de 500 reformas de su sanción en 1921. Entonces, lograr un equilibrio entre las penas era importante, lograr una actualización a algunos tipos penales también era importante. Ahora, se planteó la discusión de una manera poco estratégica, creo yo, porque de golpe aparecía esto como la herramienta para solucionar el problema de la inseguridad. Y es si bien es importante tener un código penal actualizado, este código tiene que reflejar un consenso en términos de cuáles son las prioridades en política criminal. Yo creo que en ese sentido el código no logró tener ese resultado. Logró ser una actualización, una modernización. Es muy importante que lo debata el Congreso, creo yo, porque se puede mejorar, pero por un lado no forma parte de una política pública. O sea, la clave es el consenso, la clave es una política pública federal, la clave es un trabajo coordinado entre distintas áreas y la clave es tener un buen diagnóstico también. Absolutamente, y saber que ni con la reforma del Código Penal solucionamos el problema de la inseguridad, digamos, ni echando la culpa entre jurisdicciones se va a lograr alguna mejora. Lo importante acá es el diálogo, es la coordinación, identificar cuáles son las reformas claves que necesitamos. Por ejemplo, la reforma del Código Procesal Penal es muy importante. Un sistema acusatorio, oral, donde los fiscales tengan la capacidad de investigar, donde se puedan coordinar una política desde el Poder Judicial para enfrentar el crimen organizado es central. Bueno, eso va a empezar a discutirlo el Congreso, eso es un punto mucho más importante creo que el Código Penal. Pero todos estos temas y estas acciones es importante debatirlas y es importante que haya un consenso político. Si en 2015, luego de las elecciones presidenciales, viene un cambio drástico en materia de política de seguridad, digamos, se está perdiendo un horizonte de tiempo. Lo que voy es tenemos que tener consensos mínimos interpartidarios para poder afianzar una política de seguridad de largo plazo, porque este es un problema que se soluciona a 20 años. Decime, para ir cerrando, contame, por ejemplo, no sé si vos tenés opinión sobre las políticas de seguridad de un país también, digamos, tensionado por los conflictos sociales y la distribución de la riqueza, como el caso de Brasil. Hay ahí digamos, lo que parece una política de seguridad, no sé si es eficiente o no, es muy llamativa, es muy mediática, que es el ingreso del ejército en las barriadas populares. ¿Tenés opinión al respecto? Bueno, yo creo que de la experiencia del ingreso en las barriadas populares hay un factor que me parece que el debate no ayuda, que es esta idea de que entra el ejército a luchar contra la inseguridad. Creo que eso es algo que en Argentina deberíamos tratar de evitar. Sin embargo, esas intervenciones lo que me parece que tienen en espíritu, que es muy importante, es que intentan ir al núcleo de algunos lugares, digamos, las comunidades donde hay grandes nichos de violencia. Creo que es importante en esas imágenes que el Estado va a las favelas no solamente para desarticular bandas, sino para proteger a la población de las favelas. En Argentina creo que esto es una discusión que no se está dando. A veces vemos en Argentina villas que están rodeadas de fuerzas de seguridad, pero están protegiendo a la gente de afuera de las villas, de la gente de adentro. Esa idea, o sea, creo que es errónea, ¿no? Quienes viven en las villas sufren la inseguridad cotidianamente. Claro. Y en ello no se está pensando. Lo que hablábamos fuera de aire, las víctimas y los victimarios a veces son, no digo exactamente los mismos, pero digo, los sectores populares son las víctimas, las principales víctimas de la inseguridad en toda América Latina y en Argentina también. Absolutamente. El rango de jóvenes entre 20 y 24 años son las principales víctimas de homicidios y a su vez son los principales victimarios. Las comunidades, digamos, con más necesidades socioeconómicas son también las que tienen índices altísimos de violencia, digamos, comunitaria. Entonces, la política pública también tiene que ser una política inclusiva, igualitaria, pensada no solamente para el centro de la ciudad de Buenos Aires o para los grandes centros urbanos del país, sino que tiene que darle soluciones concretas a la gente que más lo necesita, que más sufre esto, que son los que viven en comunidades con niveles socioeconómicos deprimidos, con menor capacidad de diálogo con los actores estatales y donde los medios de comunicación a veces no siempre prestan atención a lo que sucede.
Bueno, interesantísimo esta charla que tuvimos con Álvaro Herrero, es investigador del Laboratorio de Políticas Públicas. Recomiendo este informe, estas notas sobre seguridad ciudadana en la Argentina, realmente preocupante, pero también abre cierto camino de lo que se podría hacer en la Argentina si se encuentra esto que él dice, el diálogo, el consenso, una política común desde el Estado federal a nivel nacional. Les agradecemos mucho, le agradecemos mucho a Álvaro Herrero y aquí estaremos con Ceferino el próximo miércoles. Creo que aquí ya está, ahí está Luis Novarecio, qué emoción. Algo de Juan Micheli. Va a ser de Juan Micheli, me dice aquí desde atrás de la cámara. Nos vemos aquí el miércoles, gracias.